Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le guarde. Amén. Damos la gloria a Dios porque Él ha sido bueno y se ha movido en medio nuestro. Y creo que, claro, todo lo que vamos a hacer para Dios nos cuesta, ¿no? Lo vimos en el principio, pero el Señor afirma sus palabras. Amén. Es muy importante. Gloria a Dios. Estaremos leyendo en Mateo 28. Gloria a Jesús. En el verso 19. No, voy a empezar del 18, ¿no? Del verso 18 al 20. Y como llevamos tema, obedeciendo al llamado. Y dice aquí el texto que el Señor puso en el corazón de los líderes para que se fundamentara este tema. Dice así en el verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os mandaba. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Eso añadió el Señor Jesús. Y como el tema dice, obedeciendo al llamado. Pero el Señor aquí le está hablando a sus discípulos. Quiere decir que para el Señor mandar a hacer esto, Él tuvo que llamar. Después que llamó, escogió. De muchos, escogió a 12. Y de esos 12, se le ordenó que predicara. Amén. Que llevaran la buena nueva, que hicieran milagros, que hicieran prodigios, porque toda potestad y autoridad fue dada a Él, y Él se la delegó a los discípulos y a usted y a mí que estamos aquí. Amén. Amén. Pero no podemos obedecer si no hay un llamado. Mientras nosotros estamos apartados del Señor, hacemos sin número de cosas: contaminaciones, pecados, maldad, daño, traición, mentiras, un sinnúmero de pecados. Pero el Señor, después que nos hace el primer llamado, que es a la salvación, luego nos hace un segundo llamado, que es a la santificación, luego nos hace otro llamado, que es a la fe, y luego nos hace un llamado que nos hace parte de su familia, o llámese la iglesia. Amén. Quiere decir que el Señor hace 4 llamados a nuestra vida. Pero cada llamado que va aconteciendo en nuestra vida va como un escalón. Amén. Usted recibe al Señor como su Señor y Salvador, pero inmediatamente, si usted solamente se queda ahí, amén, y no se santifica, nada hizo. Pero después que se santifica, se llama a la fe. La fe que lo va a hacer a usted obrar en justicia. Amén. Luego, después que lo llama a la fe, lo hace elegido. Una cosa es llamado y otra cosa es elegido o escogido. La palabra habla referente a eso y dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay muchos, en un montón hay muchos, pero de esos muchos se escogen. Amén. ¿Qué hizo el Señor con los discípulos? Escogió, llamó, lo hizo sus discípulos. Luego, después de haberlo hecho sus discípulos, lo enseñó y los escogió. Amén. Pero, hablando de esto, como este es el punto de evangelismo, podríamos decir, bueno, se va a dedicar para que las almas se arrepientan. Y no solamente la evangelización es solamente para las almas que no conocen a Cristo, sino también para la misma iglesia. Amén. Cada ministerio dado a la iglesia
llamándose los 5, el apóstol, pastor, evangelista, profeta y maestro, se mueven como evangelistas. ¿Por qué? Antes de nosotros ser llamados y antes de nosotros ya ser reconciliados con Dios por medio de Cristo, el Señor nos llama a reconciliar a otros. Amén. Quiere decir que si ya nosotros recibimos esa reconciliación con el Señor, nosotros tenemos que hacer lo mismo con las personas que no conocen de Dios. Amén. Que es traerlo a la reconciliación. Hablándose en el libro de Corintios, que el Señor no nos tomó en cuenta nuestro pecado, sino que con Cristo nos reconcilió. Amén. Para que usted y yo hoy en día podamos hacer que otros se reconcilien con el Señor. Amén. ¿De qué manera? Con nuestro ejemplo, con nuestro servicio. Amén. Con nuestra manera de vivir. Dice en 2 Corintios 5, 19 al 20, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros, escuchen, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo la reconciliación con Dios. Amén. Y me gusta esto porque cuando investigaba sobre la reconciliación o el ministerio de la reconciliación que habla el apóstol Pablo, dice o tiene como una relación entre sí con lo que es el evangelismo. Porque el evangelismo, amén, va enfocado a reconciliar las almas con Dios. Va enfocado a que las almas vuelvan a Cristo. Amén. Va enfocado a que las almas alcancen la salvación. Y esa misma relación va entrelazada con la reconciliación. Quiere decir que nosotros, ya teniendo el ministerio de la reconciliación, independientemente de que usted tenga el llamado pastoral, apostólico, profético, maestro, amén, y evangelismo, todos van entre sí. Porque dice la palabra que el Señor lo mandó, la comisión. Y cuando el Señor lo mandó a la comisión, ellos eran apóstoles. Y esa comisión quiere decir que fueron a evangelizar. Lo envió varias veces, la comisión de los 70. Ellos fueron a evangelizar, a hacer milagros, porque ellos se les había dado el poder. Cuando el Señor vuelve y lo manda, otra vez, estando el Señor con ellos, estaban evangelizando. Pero podemos decir, pero eran apóstoles, eran discípulos, pero estaban evangelizando. El maestro evangeliza a la iglesia a través de la enseñanza. El profeta evangeliza a la iglesia a través de la profecía. Amén. El pastor evangeliza a la iglesia por medio de la palabra. Amén. Al igual que el evangelista. Amén. Quiere decir que cada uno de estos ministerios son 5 y su componente fijo es la evangelización. Amén. Porque si no evangeliza, no habrá pastor. Si no se evangeliza, no hay maestro. Porque no va a haber a quién enseñar. Amén. Amén. Aunque la iglesia está formada ya, está establecido los 5 ministerios. Quiere decir que porque yo sea evangelista, no puedo moverme como el pastor. Porque yo sea evangelista, no puedo moverme en lo maestro. Dios hace como quiere. Amén. Amén. Y me gusta esto porque cuando entró la pastora corrigiendo, sí, el Señor trae una corrección, que no es solamente moverme en una sola área, porque aquí en la palabra me habla que el mismo Señor Jesús se movió en todos los ministerios. Amén. El mismo Señor Jesús hizo milagros, hizo prodigios, y eso
no está ajeno a la iglesia, sino que está a la disposición de la iglesia. Amén. Pero me habla a mí otro hombre que a usted le gusta igual que a mí, que es el apóstol Pablo, quien habla en el Nuevo Testamento de los ministerios. Habla de los 5 ministerios, habla de los dones ministeriales y espirituales. Amén. El único que se enfoca más y declara y detalla cada uno de ellos es el apóstol Pablo. Amén. Y este hombre fue llamado como apóstol, sí, evangelizó. Amén. Fue maestro, preparó discípulos, hablándose Timoteo, Tito. Amén. Y sin número de otros. Este hombre no se limitó solamente al llamado apostólico que tenía, sino que él seguía haciendo. No es lo mismo obedecer al llamado que entender, tener el conocimiento y obedecer. Porque podemos obedecer sin entender, podemos obedecer sin tener un conocimiento. Y cuando tú obedeces sin el conocimiento, tú lo haces y pasa de eso. Pero cuando obedeces y tienes el conocimiento, amén, no te vas a limitar al llamado. Porque el apóstol Pablo nos enseña, fue llamado como apóstol. El deseo único de este hombre era predicar. Inmediatamente recibió y fue bautizado, emprendió a evangelizar. El apóstol Pablo entendió el llamado. Y cuando nosotros entendemos el llamado, no solamente nos quedamos en llamado y ya, sino que traspasamos los límites de allí. Este hombre era profeta, sí. Sabía lo que iba a pasar, sí. Era maestro también, sí. Y se movió en todos los dones. Solamente porque entendió el llamado. No es lo mismo entender y obedecer solamente. Es entender el llamado y obedecer el llamado te hace a ti andar correctamente. El pueblo de Israel por mucho tiempo cometió muchos errores. Solamente porque desechaban el conocimiento para hacerlo como a ellos les parecía. Quiere decir que nada prevalecía en ellos, sino que todo era momentáneo. Se esfumaba. Amén. Y voy a leer un poco de la definición. Amén. Dice: la obediencia significa hacer la voluntad de Dios. Dice, en el momento, obedecer significa hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que Él dice que se haga. Dice también, la obediencia en la Biblia va más allá de siempre recibir y cumplir órdenes, porque usted puede cumplir órdenes y recibir órdenes sin tener el conocimiento y cumplir. Y dice aquí, se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho elegido Él tiene sobre ti. Obedecer como esta actitud denota madurez espiritual. Amén. Cuando usted tiene el conocimiento, no obedecer por obedecer. Dice aquí, en la Biblia la palabra llamado se usa con mayor frecuencia para referirse a pertenecer a Cristo o participar de su obra redentora. Como le hablaba del apóstol Pablo, este hombre entendió el llamado. Y no solamente entendió el llamado, sino que obedeció el llamado.
a él entender, no se limitaba a que iba a padecer. Ya él sabía que iba a padecer por causa del nombre de Cristo. Ya él sabía que venían prisiones sobre él. Ya sabía que venían persecuciones. Ya él sabía que venían un sinnúmero de cosas. Pero cuando a él entender y obedecer el llamado, eso a él no lo limitaba. Y si vemos o leemos la historia del apóstol Pablo, en ningún momento este hombre dice: me detengo aquí, no sigo más. Y usted y yo quizás no hemos pasado nada de lo que ha pasado. Pero cuando usted no ha entendido y solamente ha obedecido por obedecer, usted continuamente está desertando. Continuamente está abandonando el llamado que Dios le ha hecho. Amén. Aleluya. El Señor nos ha llamado a la reconciliación. Amén. Cuando nosotros salimos y le hablamos a alguien que no conoce de Cristo, y el Señor nos da la oportunidad de predicarlo y de expresar la grandeza que Él ha hecho y la proeza que Él ha hecho en nuestra vida, nosotros estamos trayendo a esa persona a reconciliarse con Dios. Amén. Y esas personas en el mundo necesitan del Dios al cual ustedes creen, al Dios al cual ustedes sirven. ¿Y cómo ellos van a creer si no habrá alguien que le hable de esa reconciliación? Amén. Si no hay alguien que le dice hay todavía oportunidad en Cristo, si no le hablan que todavía hay esperanza en Cristo, ¿cómo esas personas van a alcanzar la reconciliación? Pero si usted ha entendido que usted fue reconciliado sin tener en cuenta que usted pecaba, que usted cometía muchos errores, y Dios sin tomar eso en cuenta lo reconcilió por medio de Cristo, ¿por qué no vamos a limitar a hacerlo con nosotros? Porque nosotros no hemos padecido lo que padeció Cristo. Y a Él no le importó entregar su vida por reconciliarnos con Dios. Y a nosotros solamente nos cuesta, solamente es hablar. Y aquí vemos que la palabra dice en imperativo y. No te está diciendo si tú quieres, si tú entendiste el llamado, si tú tienes un conocimiento del llamado, tú sabes lo que te está diciendo el Señor con y. Amén. No hay que darte mucha explicación. Amén. ¿Y por qué digo el conocimiento? Ya nosotros tenemos el conocimiento. Ya nosotros tenemos la palabra. Ya a nosotros se nos ha predicado, se nos ha predicado todos los días. Y no solamente se nos ha predicado, sino que se nos ha dado estudio bíblico. Quiere decir que nosotros realmente tenemos el sumo conocimiento. A menos que lo hemos desechado. Amén. Cada uno de nosotros aquí estamos preparados para entender el llamado que Dios nos ha hecho. Gloria a Dios. No solo ha sido el llamado para evangelizar, o sido solamente el llamado para profetizar, o para maestro. No se limita el llamado de Dios. Gloria a Jesús. Porque nos dice en el principio, el Señor nos llama a la salvación, nos salva. Después que nos llama a la salvación, nos llama a la santificación. Amén. Quiere decir que el tema del llamado es un proceso de crecimiento. Amén. Al igual, cuando ya nosotros hemos alcanzado el conocimiento, también vamos en crecimiento. Porque los dones son para la iglesia. Amén. Y son para cada uno de nosotros. Amén. Amén. No es para uno ni dos, sino para todos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Y me gustó algo mientras estudiaba. Dije yo, bendito Dios. Había leído esto, pero no me había frenado como lo que recibía ahí cuando lo leí. La reconciliación
no es solamente con los que están en el mundo, e incluso con los que están en la iglesia. Amén. El apóstol Pablo me dice la palabra en las 2 cartas de Corinto. Corinto se contaminó, hermano. Corinto comenzó a pecar. La iglesia de Corinto comenzó a hacer lo malo delante de Dios. Comenzó a ser avaro, hermano. Comenzó a corromperse, hermano, habiendo ya conocido la verdad. Comenzó a hacer lo malo. La iglesia de Corinto, hermano. Comenzaron a darle privilegio al llamado, al ministerio, a los dones. Comenzaron a tomar lo que Dios le había dado por gracia para ellos mismos, hermano. Donde todos los dones ministeriales, espirituales, son para edificación de la iglesia. Amén. Y me dice la palabra que el apóstol Pablo tuvo que corregirlo estrictamente, de una manera ruda y dura. Y hay veces que hay que hacer eso con la iglesia. Amén. Corregirlo con mano dura. Pero que esa corrección traiga una contritación, porque lo que me dice es que ellos se contritaron. Aleluya. Al apóstol Pablo hablarle de esa manera. Pero el apóstol Pablo dice: mira, ahora yo no me gozo porque ustedes se contritaron. No, me gozo porque esa contritación que vino a ustedes es la contritación del Espíritu Santo que viene de Dios para arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice que él se gozó al ver la reconciliación de la iglesia de Corinto. Amén. A ver la reconciliación de los hermanos en individual. A ver la reconciliación de aquel que se apartó. A ver la reconciliación de aquel que desobedeció. A ver la reconciliación de aquel que está en falta. Amén. Porque esa corrección que fue dada, esa fue la que lo hizo a ellos contritarse. Y no la contritación del mundo como él habla. Porque la contritación del mundo es la que te lleva a petición a muerte. Pero la contritación o la confrontación de Dios es la que te lleva a arrepentimiento y a reconciliarte otra vez con Dios. Aleluya. Esto fue lo que pasó. Quiere decir que el apóstol Pablo, siendo el apóstol, él tenía más presente que se reconcilien antes que se pierdan. Y él dice: sí, yo sé que le hablé duro, sé que le hablé fuerte, sí, claro, eso yo lo entiendo. Pero no el motivo o el fin que yo buscaba de esto, de que le hablara fuerte o que le corrigiera su pecado, no era para que ustedes se pierdan, sino para que ustedes se reconcilien nuevamente con Dios y vuelvan a Dios. Amén. Amén. Y podemos decir: el apóstol Pablo no estaba en Corinto, fijaos, estaba a distancia. Pero ahora nos cuesta tener a ese líder enfrente nuestro corrigiéndonos y nosotros que hacemos caso omiso. Y creemos que es por nuestro mal que nos están corrigiendo, que es que nos quieren ver mal. No, porque el apóstol Pablo le habló duro y sintió él mismo el peso de que sí le habló duro, pero el beneficio fue otro. Amén. La dirección fue otra. Porque él tenía un conocimiento. Amén. Quiere decir que cuando usted y yo pasemos por el momento de dificultad, opresión, ataques, lo que la palabra le ha dicho a usted es lo que va a hacer lo que usted permanezca en ello. Amén. Y no desista. Amén. No desistió el apóstol Pablo de la iglesia de Corinto, porque podía decir: vale, yo tengo las demás que están bien y dejo esta, que se pierdan. No. Y dice la palabra que en ella estaban todos los dones. Y él le aconsejaba: está bien que hablen en lenguas, está bien, sí, pero yo quiero mejor que en vez que hablen lenguas sin el intérprete de lengua, que profeticéis mejor. Y aparte de que profeticéis, que hablen en lengua, que hagan milagros, que hagan prodigios, maravillas, yo prefiero que ustedes tengan el amor de Cristo en ustedes. Que realmente tengan un arrepentimiento genuino en ustedes, para que cuando ustedes hagan esas obras se vea el beneficio, que es para la edificación de la iglesia. Amén.
Amén. Y este hombre, el Señor le dijo, instrumento es este, para alcanzar a los gentiles, para alcanzar a aquellos que no son judíos. Gloria a Dios. Dice aquí, entender el llamado de Dios. Primero se debe confiar en Él. Eso hacía el apóstol Pablo. Gloria a Jesús. Confió en Dios. Porque no seguiremos a alguien que en quien no confiemos. La confianza se desarrolla a medida que permanecemos en Él. ¿Te escuchando? Pero eso es porque usted tiene confianza. Usted tiene una relación. Para usted desarrollar esa confianza y esa permanencia en Él. Y descubrimos la belleza de su carácter, amor y plan de Dios. Amén. Segundo, debemos obedecerlo a Él. Amén. Pero después que usted lo conoce, hermano. Amén. No porque el jefe me dijo que haga esto, y da igual que haga lo que diga el jefe, y usted lo hace porque lo tiene que hacer, ya se acabó. No, porque usted va a entender qué quiere el jefe ver de eso. Es igual con Dios. Dios quiere ver algo de esa obediencia, pero si usted lo hace con el conocimiento. Amén. Gloria a Jesús. Dice, por último, debemos servir. Todos los ministerios se basan en el servicio. Gloria a Jesús. Dice un dicho, el que no sirve para servir, no vive para servir, no sirve para vivir. Usted tiene que servir. Y todo eso lo hace cuando usted tiene un conocimiento y entiende el llamado que Dios le ha hecho. Independientemente de cómo sea su llamado. Porque podemos decir, sí, el llamado de Dios. Pero dice también que Dios estableció a líderes. Y si esos líderes le hacen un llamado a usted, usted tiene que obedecer. Amén. Porque ningún líder va a hablar por su cuenta. A menos que no sea Dios que le haya dicho. Gloria a Dios. Aleluya. Y me gusta porque hay 5 ministerios establecidos y ninguno se puede dividir del otro. Amén. Aleluya. Porque todos son por el Espíritu. Amén. Proceden del Espíritu. Vienen del Espíritu. E incluso son empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que todos llevan todo en común. Amén. Y no hay ese tal solo que decide hacer nada solo, porque no va a permanecer. Aleluya. Amén. Entonces, como esos muchos que hay, que obedecen sin el conocimiento, sin el entendimiento, sin conocer, amén, y solamente obedecen por obedecer, porque esos que obedecen por obedecer, obedecen con rabia, hermano, no lo hacen de una manera genuina, no lo hacen de la manera correcta, y Dios tampoco lo recibe. Pero hay muchos, y se encuentran hasta pocos entre el montón, aquellos que sí tienen el conocimiento y aquellos que han entendido lo que es el llamado de Dios. Amén. Son pocos, hermano, pero nosotros tenemos que encontrarnos entre esos pocos que hay, para que no seamos
uno más del montón. Gloria a Dios. Y me gusta algo que mayormente este llamado sería para el que no conoce de Cristo. Que estuviera aquí, que no haya conocido de Cristo. El llamado de Zaqueo. Dice que este hombre procuraba, ¿no? Buscaba ocasión para poder ver al maestro. Y me gusta porque él quería solamente verlo. Amén. Pero el Señor lo que quería era entrar en su casa. Amén. Y cuando a este hombre se le hace el llamado, hizo la misma acción que cada uno de los discípulos. Hermano, los discípulos estaban cada uno haciendo sus cosas. Pecaban. Entre ellos habían 5 más o menos que pecaban, que eran pecadores. Entre ellos habían cobradores de impuestos. Y así sucesivamente. Y cada uno hacía sus cosas. Pero cuando el Señor le hablaba, sígueme, le seguían. ¿Tenían el conocimiento en ese momento? No. Pero cuando ellos fueron preparados, cuando ellos fueron escogidos como discípulos, como apóstoles, amén. Cuando el Señor Jesús, escuche, fue crucificado, al ellos no tener el sumo conocimiento, ellos volvieron a sus caseras. Eso pasa con aquel que obedece solamente sin el conocimiento. Vuelve otra vez a sus quehaceres. Pero cuando el Señor vuelve por esos 40 días y los reúne nuevamente, y ellos entienden el llamado y permanecieron, se reunieron en aquel aposento, y hasta que no se fue cumplida la promesa, ellos no dejaron lo que habían aprendido del Señor. Y la palabra dice que el Señor le dijo: hay alguna cosa que todavía yo no se le he enseñado, y quien se la va a enseñar es el Espíritu Santo. Amén. El conocimiento que ya ustedes tienen, con ese es suficiente para ustedes permanecer. Amén. Y así como Zaqueo se le dijo: oye, baja de ahí, ven que es necesario que yo vaya a tu casa, porque hay veces que cuando le hablamos a alguien, esa persona dice: yo quiero que Dios me llame, que Dios me toque. Por la ignorancia que a veces tenemos, decimos eso, y no quisiéramos que Dios venga y nos toque realmente para nosotros venir a Él, sino que actuamos de esa manera como actuó Zaqueo, que inmediatamente corrió y hizo lo que se le mandó a hacer. Amén. Amén. El Señor Jesús vino a reconciliar al mundo. Y a nosotros se nos fue asignado esa reconciliación. Por lo tanto, nosotros tenemos que salir donde quiera que nos movamos. Tenemos que tratar de llevar esa reconciliación. Yo ayer estuve en la plaza de Croydon y estuve haciendo algo, y vine y me senté un momento en un banco, y había en una esquina una reunión de indígenas que tenía su cosa de indígena. Luego, más adelante, en otra esquina había un establecimiento de musulmán. Y más adelante, si conocen la plaza donde está el Mile Pence, estaba uno evangelizando, y él tenía su adoración. Y yo me senté, y cuando me senté, empecé a ver como el área, de lado y lado, y lo que veía eran personas indigentes de un lado. Vi a otra señora que estaba tratando de hacer un lugar de acogida, y yo me sentí como tocado y quería hablar, pero me fui incitado mejor a interceder por ese lugar. En el momento que estaba sentado, no tenía contemplado estar ahí, era pasar a hacer lo que iba a hacer y irme. Pero cuando me senté y pude ver lo que se estaba moviendo allí,
y me puse a interceder. Hice lo que me fui, hice lo que tenía que hacer, me fui a la casa, me faltó algunas cosas por comprar nuevamente. Cuando yo regreso de nuevo y paso otra vez por la plaza, habían luego 3 personas en diferentes áreas evangelizando de Cristo. Donde había más establecimiento de cosas que podían corromper al hombre, llegó a ser más de lo que predicaban a Cristo en ese lugar. Amén. Quiere decir que donde usted se mueva, tiene que enfocarse, mirar, a ver qué es lo que Dios realmente quiere que usted vea en ese momento. Y así como el ministerio de la reconciliación que tenemos, no solamente es para predicarles, también para orar por el lugar donde usted está parado en el momento. Porque hay muchas almas y hay muchas necesidades. Y en un momento donde estaba orando, veía que la señora le llegaba a alguien también que consumía, fumaba, ¿no? Y le pidió un encendedor o fuego para prender. Y vi que en ese momento ella le sacó, tenía en su cuello, tenía su encendedor en la mano y se lo prestó. Y cuando la chica se lo quiso devolver, ella se lo devolvió, se lo dio para atrás. ¿Usted está entendiendo lo que es eso? Hay veces que hasta las personas en el mundo te pueden dar un ejemplo a ti como hombre y mujer de Dios. Amén. Se le solicitó y ella obedeció. Ella correspondió a la solicitud que le hicieron. ¿Fue para contaminarse a la otra persona? Sí. Pero a pesar de eso hay que ver un detalle más, que fue esa hospitalidad al brindarle o solucionarle una necesidad que tenía. Hay veces que nosotros como cristianos vemos la necesidad, hermano, y no somos capaces de solucionarla. Amén. La reconciliación va con todo eso, hermano. Ve la necesidad de nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos e incluso, aparte de nuestros hermanos, aquellos que están cerca de nosotros. Amén. Obedeciendo al llamado, pero con el conocimiento que usted ya entiende que es el llamado que Dios le ha hecho, sea evangelístico, sea profético, sea apostólico, sea pastor o sea maestro. Amén. Porque el Señor no se va a limitar a que usted tenga el llamado que tenga solamente. Amén. Esta es la palabra que el Señor tenía para este día. Amén. Aleluya. Padre, gracias.